Cuando se estudia la construcción de las naciones latinoamericanas entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la atención suele centrarse en procesos como la consolidación de los estados nacionales, las reformas políticas, el crecimiento económico o la modernización institucional. Sin embargo, la historiografía ha demostrado que este proceso también se desarrolló sobre un escenario menos visible pero igualmente decisivo. El cuerpo de la población, la salud y la enfermedad dejaron de entenderse exclusivamente como asuntos individuales para convertirse en objetos de intervención política, científica y administrativa estrechamente vinculados con los ideales de nación y progreso. Esta transformación además respondió a un contexto que estaba caracterizado por la consolidación de los estados modernos en América Latina en un escenario de urbanización acelerada, expansión demográfica y además una búsqueda de legitimidad política, los gobiernos comenzaron a reconocer que el fortalecimiento de la nación no dependía únicamente de la organización de sus instituciones o de su crecimiento económico, sino que también de las condiciones biológicas, sanitarias de quienes la conformaban. Desde esta perspectiva, la población pasó a concebirse como un recurso estratégico cuya preservación, disciplina y sobre todo productividad eran indispensables para garantizar el desarrollo nacional. En consecuencia, la medicina amplió significativamente su campo de acción. Su función dejó de ser limitarse al tratamiento de las enfermedades, sino que pasó a asumir un papel mucho más activo, por ejemplo, en la formulación de políticas públicas, la educación, la planificación urbana y sobre todo la regulación de algunas prácticas que se podrían considerar cotidianas. Por ejemplo, el discurso higienista, que adquirió una notable influencia durante este periodo, promovió la idea de que la salud colectiva constituía un requisito indispensable para alcanzar el orden social, la civilización y el progreso. Como señala Anne Staples, para el caso mexicano, la higiene comenzó a entenderse como un elemento constitutivo del orden nacional y además era una condición necesaria para incorporar al país al conjunto de estas naciones que se podrían considerar o modernas o entre comillas civilizadas, etcétera. Bajo estas ideas, de alguna manera se podría decir que la enfermedad también adquirió un nuevo significado histórico. Ya no fue interpretada únicamente como estas alteraciones del organismo, o bueno, lo que se puede entender biológica o científicamente por enfermedad, sino que se empezó a ver también como un fenómeno capaz de revelar estos problemas sociales, económicos y morales. De hecho, como nos lo señala Diego Armus, uno de los autores que hemos leído en las clases, que nos demuestra que algunas enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, fueron utilizadas para explicar comportamientos, estilos de vida y pues básicamente algunas condiciones de existencia que trascendieron el ámbito estrictamente médico. Es decir, se convirtió como en un lenguaje desde el cual se debatían las formas adecuadas de vivir en esta nueva sociedad moderna o bajo esta idea de desarrollo. Y pues al mismo tiempo ese proceso no permaneció restringido a hospitales o instituciones estatales, como lo plantea la autora María Silvia, sino que la medicalización penetró progresivamente al espacio doméstico mediante la difusión de algunas normas higiénicas y además la participación activa de las mujeres en la reproducción cotidiana de estos principios. Entonces, se puede decir que la construcción sanitaria de la nación no solo se desarrolló en las ciudades o en las escuelas, sino también en el interior de los hogares donde la higiene, la maternidad, el cuidado de la familia adquirieron pues esta dimensión política vinculada a un fortalecimiento del Estado, pero no solo al fortalecimiento del Estado, sino al fortalecimiento de esa idea de progreso nacional. Entonces, a partir de este marco interpretativo,
La presente exposición busca explicar o sostiene que entre aproximadamente 1870 y 1940, la salud y la enfermedad dejaron de pertenecer al ámbito privado para convertirse más bien en un asunto de interés público, por decirlo de alguna manera, o de interés estatal, eh, lo cual permitió un cambio del discurso médico y del discurso higienista que se consolidaran como uno de los principales instrumentos mediante los cuales los estados latinoamericanos buscaron construir una ciudadanía sana, disciplinada y productiva, considerada obviamente esencial para este proyecto de nación y de progreso. Explicado esto, eh, podemos empezar a mirar varios espacios en los que se construyó la idea de progreso de nación a partir de esta idea de la salud y la enfermedad. Si el propósito del Estado era transformar las condiciones sanitarias de la población y además consolidar un proyecto de nación basado en el progreso, obviamente resultaba necesario intervenir desde las primeras etapas de la vida. Bajo ese sentido, se puede decir que la escuela adquirió una importancia estratégica en la que no solo era el espacio destinado a transmitir algunos conocimientos, sino que también era el lugar donde podían moldearse hábitos, conductas, formas de relación y además formas de relación con el cuerpo. Entonces la educación dejó de limitarse a esta idea de alfabetización o de educación académica, eh, para enfocarse más bien en formar unos ciudadanos capaces de responder a estas exigencias de una sociedad que aspiraba al progreso. Entonces la higiene escolar se convirtió en uno de esos principales instrumentos de intervención estatal. Y por ejemplo, en el caso particular de México, que la preocupación por la salud infantil respondió a esa convicción de que el progreso nacional dependía de la formación de algunas generaciones físicas y moralmente saludables, la escuela pasó a desempeñar esa doble función de instruir intelectualmente y al mismo tiempo educar a los ciudadanos en prácticas de higiene que buscaban prevenir enfermedades o más bien y fortalecer la población. Ese cambio implicó una transformación profunda en el significado mismo de la educación. Esos programas escolares que empezaron a incorporar contenidos relacionados con el cuidado del cuerpo, con la limpieza personal, la ventilación de los espacios, la correcta alimentación, la prevención de enfermedades contagiosas. Además, paralelamente se fortalecieron mecanismos como las inspecciones médicas, el control de las condiciones sanitarias de los establecimientos educativos, la vigilancia del estado físico de los estudiantes. Entonces aquí podemos captar esa idea de que el cuerpo infantil se había convertido en ese objeto permanente de evaluación, de análisis, de observación y sobre todo lo más curioso, de intervención. Sin embargo, no se pueden reducir esas medidas a la simple preocupación médica, pues desde una perspectiva más historiográfica, esa higiene escolar se puede entender más bien como parte de ese proyecto más amplio nacional. Educar en la higiene era un paso, o más bien significaba inculcar valores asociados al orden, la disciplina, la responsabilidad individual, el autocuidado y entre otras cosas que se podrían considerar indispensables para la consolidación de una ciudadanía moderna. En otras palabras, esas prácticas higiénicas buscaban evitar enfermedades, pero también pretendían producir esos sujetos capaces de incorporarse al proyecto político, económico, industrial y moderno que impulsaban los estados nacionales latinoamericanos.
Entonces la escuela funcionó como ese espacio de socialización donde la salud comenzó a adquirir ese significado cívico o ese significado apuntando al progreso nacional, enseñando a mantener el cuerpo limpio, a prevenir enfermedades, a respetar determinadas normas, que era importante, y también a construir una responsabilidad colectiva en, en una relación directa entre el cuidado y el cuerpo y el ideal de progreso. Entonces la escuela representó únicamente uno de los escenarios donde se desarrolló esta transformación y vamos a seguir con eso. Una vez hemos hablado sobre la escuela, me gustaría entrar un poco en ese concepto de la ciudad y el descubrimiento de la enfermedad como una problemática social. Mientras la escuela buscaba formar ciudadanos desde la infancia, el crecimiento de las ciudades planteó unos desafíos completamente distintos entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La expansión urbana estuvo acompañada por problemas evidentes de hacinamiento, de precariedad habitacional, de frecuentes brotes epidémicos, condiciones mismas que obligaron a replantearse la manera en que los médicos y autoridades comprendían las enfermedades. Se podría decir que no bastaba con la atención médica, sino que había que entrar a observar cuáles eran las condiciones biológicas, las condiciones sanitarias que llevaban a la condición médica, quizás bajo una idea muy moderna de prevención. Para esto me gusta, por ejemplo, el texto de Diego Armus, que propone una interpretación, o por lo menos como lo entendí yo, una interpretación en la que más que estudiar esa historia clínica de las enfermedades como la tuberculosis, analiza la forma en que éstas fueron explicadas socialmente y en cómo la enfermedad comenzó a entenderse como el resultado de múltiples factores, como las condiciones de la vivienda, la alimentación, las jornadas laborales e inclusive determinados hábitos cotidianos para la época que en consecuencia enfermaban a las personas. Entonces, a partir de esa nueva mirada, se puede ampliar considerablemente el campo de acción de la medicina, se abren nuevos debates sanitarios que comenzaron a involucrar cuestiones que hasta entonces parecían completamente ajenas al ejercicio médico, como por ejemplo la planificación urbana, la calidad del agua, la ventilación de las viviendas o inclusive condiciones de trabajo. Entonces me parece curioso señalar que la ciudad pasó a ser observada como ese espacio cuya organización podía favorecer o limitar la propagación de las enfermedades, pero al mismo tiempo favorecer o limitar la propagación del progreso. Lo interesante es que este proceso también modificó el significado cultural de la enfermedad, como lo señala el propio Armus. Habían padecimientos como la tuberculosis que fueron asociadas con formas de vida consideradas incompatibles con los ideales de modernidad. Entonces, asimismo, esa discusión sanitaria terminó incorporando juicios sobre la pobreza, sobre el comportamiento y sobre todo sobre las costumbres personales de la población. Entonces, si la escuela permitió formar hábitos desde la infancia y la ciudad se convirtió en un espacio de intervención sanitaria, el proceso le faltaría algo, no estaría completo si transformar el ámbito donde esos hábitos se reproducían, que sería el hogar. Entonces fue allí donde el discurso higienista encontró uno de sus escenarios más duraderos,
en las propias prácticas relacionadas con la alimentación, la crianza, la limpieza, el cuidado de los enfermos, y comenzaron a adquirir un nuevo significado que María Silvia nos explica en su texto, y es que ese proceso debe entenderse como parte de la medicalización de la sociedad, es decir, de una creciente influencia del saber médico sobre actividades que tradicionalmente pertenecían al ámbito familiar, y la higiene dejó de ser una recomendación, es decir, se convirtió en un principio que organizaba la vida cotidiana, lo que por ejemplo puede ser limpiar la vivienda, ventilar los espacios, preparar los alimentos bajo unas determinadas normas e inclusive atender el cuidado infantil. Terminaron convirtiéndose pues en unas prácticas fundamentales para preservar esa salud colectiva y además esa idea de progreso. Y en ese contexto mismo las mujeres ocuparon un lugar fundamental y central, que inclusive en el texto se muestra que fueron ellas quienes asumieron en gran medida la responsabilidad de incorporar y transmitir estos nuevos preceptos médicos e higiénicos dentro del hogar, además de convertirse en una figura central en esa idea de salud. Eran madres, pero también eran parteras, pero también eran visitoras, inclusive eran asistentes sociales que actuaron como intermediarias entre ese conocimiento médico y la vida cotidiana de las familias, por ejemplo, el cuidado de los enfermos. Y esa labor no consistía únicamente en atender la enfermedad, sino en difundir esas formas específicas de buena alimentación, de cómo se debe criar, del cuidado, que respondían a esos ideales de progreso, esos ideales sanitarios de la época. Pero también se debe hacer la división, o es importante aclarar que la difusión de este discurso higienista no siempre estuvo acompañado por unas mejoras materiales equivalentes. De hecho, muchas familias continuaban viviendo en condiciones de pobreza, la mayoría sin acceso, por ejemplo, a cosas tan básicas hoy en día como el agua potable, el alcantarillado, o ya en casos más extremos una vivienda adecuada. Entonces, mientras se les exigía adoptar estas prácticas de higiene a la mayoría de la población, eran unas prácticas insostenibles en ese contexto, y por consecuencia la medicalización no solo implicó la expansión de un conocimiento científico, sino también una transferencia de nuevas responsabilidades hacia las familias y hacia la población, inclusive de alguna manera especialmente hacia las mujeres, quienes debían garantizar cierto bienestar doméstico y cierto bienestar general, incluso cuando habían condiciones estructurales que seguían siendo precarias. Y entonces, para finalizar, después de haber recorrido la escuela, la ciudad y el hogar, podemos observar que estos tres espacios no se constituyen como un proceso completamente aislado, sino que cada uno representa una dimensión distinta de esa misma transformación histórica, esa progresiva incorporación de la salud a un proyecto de construcción nacional que ayuda a comprender un proceso que permitía comprender un proceso de reconocer que la medicina y la higiene no solo modificaban esas formas de enfrentar la enfermedad, sino que más bien era una manera en que las sociedades latinoamericanas pensaron la educación, el espacio urbano y en el hogar la familia, y en última instancia el significado mismo de esa idea de progreso.